Si hay algo que yo le pido al Señor, es que yo nunca ministre por necesidad, por costumbrismo o por deber, o porque hay que llenar un hueco. Que cada vez que yo me pare ante un público de 10, de 100, de 1000, de 10,000, yo de todo lo que Dios me ha dado, y que mi interés mayor sea que Cristo sea formado en ustedes. Y esa debe ser el espíritu de cada hombre de Dios que trae la palabra del Señor. Padre, yo doy gracias por tu iglesia y por lo que está haciendo. Mañana, si usted desea, aquí estaremos orando. Yo estoy presente mañana aquí, porque sin la oración no se puede. No se puede. Yo quiero hablarle hoy de la fe que distingue a los vencedores. Y creo que voy a estar predicando de fe y de sueños y visiones hasta la primera semana de abril, cuando celebraremos nuestro cincuentenario. La gloria sea para el Señor. Primera Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es una declaración categórica, absoluta. No es sí, if, no. Es todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando yo de jovencito vi este verso por primera vez, vi la altura de la revelación, que yo puedo vencer al mundo. Pero me di cuenta que es solo para los que han nacido de Dios. Pero entonces después me añade otra condición. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea que yo puedo ser nacido de Dios y aún así no vencer al mundo, porque nadie me enseñó fe. Nadie me dijo que la fe era importante. Nadie me dijo que sin fe era imposible agradar a Dios. Yo nací en un hogar santo, en una iglesia que oraban, ayunaban mucho, pero la fe no se conocía como la Biblia la enseña. Me sigue diciendo el autor Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Entonces me explica que es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante creer que Jesús es el Hijo de Dios? Si es el Hijo de Dios, entonces Él es el Cordero apropiado por Dios para nuestra salvación. Y entonces nuestra seguridad de salvación no está en duda ni está en juego. Es muy importante que entendamos eso. Es muy importante. Aleluya. Jesús no es simplemente el Hijo de Dios. Jesús es Dios con nosotros. La Biblia le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros. Ahora, lo que yo soy, lo que tengo y todo lo que he podido lograr en estos 49 años de esta jornada ministerial, tengo que admitir que se lo debo a la fe de Dios. Claro, se lo debo a Jesús, porque Él es el autor y consumador de mi fe. Los complejos de mi niñez, los límites de mi cultura, mi formación y la vida que la vida me ha puesto, la feroz oposición del mismo diablo a todo lo que he emprendido para la gloria de Dios, circunstancias naturales y circunstanciales demoníacas que se oponen a nuestra realización como individuos felices, por la gracia de Dios las he podido vencer por medio de la revelación de la fe que vence, porque la fe siempre vence, la fe de Dios. Sabiendo esto, no puedo ser mezquino con esta nueva generación o con la generación que son de mi tiempo. Yo quiero compartir siempre qué es lo que a mí me ha bendecido, qué es lo que me ha dado la victoria. Pero además de eso, sé que vienen por ahí una generación de muchachos que están pisando mis talones. Ya puedo sentir que me lo están pisando, que están aprendiendo a orar, que están aprendiendo a amar a Dios. Y eso para mí es mucho mejor que sacarme 100 millones en la lotería. Saber que hay un pueblo que está por nacer. Yo oro que ellos alcancen más de lo que yo he alcanzado con esta fe de Dios. No me molestaría.
No hay forma que un verdadero padre se enoje porque el hijo pudo llegar a donde él no pudo llegar. Pero yo creo que el amor mayor de un padre es que él mismo sea el instrumento para facilitar y muchas veces financiar para que su hijo, él simplemente pudo ser un campesino, hoy su hijo es un abogado y él mismo lo financió y él se siente contento. Y yo creo que espiritualmente, por eso es que en mi vida no hay competencia y no hay celos. Yo me gozo cuando veo lo que Dios está haciendo. Y vamos a necesitar muchos pastores para este país. ¿Alguien dice amén? Y yo oro a Dios que sean campeones para llevar la iglesia a nuevos niveles de conquista y victoria antes que Cristo venga. Jesús merece eso. ¿Cuántos lo creen? En estos 49 años he aprendido 5 cosas fundamentales acerca de la fe que vence, la fe que prevalece y la fe que conquista. Y quiero compartir eso. No es la primera vez que lo comparto, son mensajes que lo he predicado, pero cada vez son completamente nuevos. En primer lugar, yo recibo la fe por la palabra viva de Dios. O sea, la fe no está divorciada de las santas escrituras. La fe no es simplemente porque alguien me impone las manos o me escupe y me tira al suelo, y eso puede suceder, que alguien ore por ti y tú recibas la unción, ningún problema con eso. Pero hay algo sobre la palabra de Dios. Romanos 10, 16, 17 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Está hablando de un anuncio. Pero entonces él dice en el verso 17 de Romanos 10, 16: así que la fe es por el oír. En inglés dice: la fe viene por el oír. Pero dice que hay un oír especial que viene por la palabra de Dios, no por la palabra de los hombres. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo en Hebreos 4:2 nos dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia o la buena nueva, como a ellos se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Pero hablando de ellos dice: no les aprovechó el oír la palabra, y fueron sacados con señales, con prodigios, vieron milagros que nosotros nunca vamos a ver, como pasar por un mar con 2 muros de agua a izquierda y a derecha, como ver como un imperio completo casi fue destruido, porque el Dios del pacto los quería sacar a una tierra que fluía leche y miel. Pero con todas esas manifestaciones, Pablo, hablándonos en Hebreos acerca de su pueblo, el pueblo de Israel, dice que a ellos no les aprovechó oír la palabra. Y nos dice la razón, porque esa palabra hay que acompañarla de fe en los que la oyeron. Sí. Yo no puedo venir aquí simplemente a entretenerte, a despertar tu curiosidad teológica, nada de eso. Yo tengo que venir preparado, orado, ayunado, vigilado muchas veces, y dispuesto a poder ser un instrumento de Dios, porque la fe viene, hermano. La fe viene. Aleluya. Cuando veníamos nos pusimos a escuchar un poquito del culto por la mañana, y eso inyecta a uno en la palabra de Dios. Mire, ninguna palabra de Dios está vacía de poder. Dios envía, dice, envió su palabra, y ¿qué hizo? Lo sanó. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La Biblia nos dice que la palabra que sale de la boca de Jehová nunca vuelve al vacía. Dice que hará exactamente aquello para lo cual Él la envió. Pero nos toca a nosotros que recibirla. Alto nivel de palabra, alto nivel de fe. Bajo nivel de palabra, bajo nivel de fe. Yo vengo a decirte en este primer punto que la palabra de Dios es la contenedora de la fe de Dios. De la fe de Dios. Porque la fe viene. Hay algo, solamente leyéndola, especialmente leyéndola en voz alta, porque tú te estás oyendo. Y cuando tú te estás oyendo, como yo prediqué allá, estás oyendo la voz de tu espíritu. Tu espíritu tiene una voz. Aleluya. Y siempre el espíritu está en armonía con la palabra de Dios.
En uno de los salmos dice que Dios ha puesto su palabra aún por encima de su nombre, imagínense. Y el nombre de Jehová Dios es poderoso y de Jesús. Pero eso lo dice el salmo. La palabra debe salir de la boca de Dios para que produzca fe en el oyente. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón yo tengo que levantarme por lo menos 2 o 3 horas antes de salir de casa al primer culto? ¿Por qué? Porque aunque yo pueda tener todo el esqueleto, ¿ok?, el andamio del mensaje con mis puntos y eso, si yo no estoy en comunión con Dios, lo que va a salir de mí son conceptos simplemente. Y no son los conceptos los que traen, sino que es la revelación. El yo agarrar todo esto que está conceptuado, porque como soy un maestro de la palabra, yo pudiera depender simplemente de mi sabiduría humana, pero no. Yo sé que necesito que el Espíritu Santo le sea añadido a la palabra, de forma que yo pueda decir como Jesús: las palabras que yo digo son espíritu y son ¿qué? Vida. Así que la palabra primero debe salir de la boca de Dios para que produzca fe en el oyente. Ya hemos visto lo que dice la Biblia acerca de la fe, que fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La sustancia de tu fe está en la palabra, pero no es simplemente la palabra escrita de Dios, la palabra hablada de Dios. Tú debes acostumbrarte a leer la palabra y tú debes pensar que no simplemente estás estudiando una filosofía más o aprendiendo una teología más, sino que tú estás oyendo a Dios. Aleluya, que tú estás oyendo a Dios. Cuando la Biblia dice: yo soy Jehová tu sanador, no, el concepto está bien, pero yo necesito que mi espíritu se disponga para yo oír a Dios. Que Dios me está diciendo: hey Nahum, yo soy Jehová tu sanador. Que yo esté oyendo a Él: yo te voy a ayudar, te voy a levantar. Porque la sustancia de la fe está en la palabra hablada de Dios. Por lo tanto, tener esta palabra revelada de Dios, esta palabra viva de Dios, corresponde a tener la fe de Dios. Por lo tanto, yo recibo la fe por la palabra viva de Dios. ¿Qué yo debo hacer? Debo creer en la eternidad de la palabra, que es como Dios. Debo creer en la integridad de la palabra. Y hay otra palabra que se llama infalibilidad. Infalible es que nunca falla. Son 3 cosas que debo saber de la palabra. Yo creo que es eterna, yo creo que es íntegra, y yo creo que nunca puede cambiar, porque el que la habló no puede cambiar. No pienso gloriarme en lo absoluto acerca de mi persona, pero la gente que ha tenido tratos conmigo saben que mi palabra es mi pacto. Lo que sale de mis labios, lo que yo prometo, pudiera ser muy difícil que yo no lo cumpla. Y si yo no puedo cumplirlo, vengo donde la persona a la que le prometí y le pido que la persona me libere de la responsabilidad y le doy las razones por las cuales no puedo cumplirla. Pero eso es muy raro, porque he aprendido con Dios que si yo quiero tener fe en la palabra que sale de la boca de Dios, debo tener fe en la palabra que sale de mi boca. Muchas personas, como son mentirosos, creen que Dios es igual. Como son inconstantes, creen que Dios es igual. Porque tú vas a reflejar en Dios lo que tú eres. Porque fuimos hechos a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Wow, esto está bueno. La fe que distingue. ¿Dónde están los vencedores? Amén. La fe que distingue a los vencedores. Número 2. Mi fe trabaja. Mi fe me trabaja. Faith works. En otras palabras, mi fe es funcional. Mi fe es funcional. Pero la Biblia me dice que trabaja por el amor. El amor hace que la fe funcione. El amor hace que la fe me trabaje a mí. En Gálatas 5:6 habla de algunos del rito judío de la circuncisión, lo cual hoy no tenemos que enfrentarnos con eso. Ese problema lo tenía Pablo porque le estaba ministrando a sus hermanos judíos. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo,
ni la incircuncisión, o sea, no estar circuncidado, sino la fe que obra ¿por qué? Por el amor. Nos está diciendo Pablo que es importante que la persona que quiere crecer en fe sepa que lo que activa el amor, o sea, yo puedo tener fe en una persona que sé que me ama, y como me ama, me va a cumplir lo que me prometió. La persona que me ama, su palabra es su pacto conmigo. Cuando yo amo a alguien, mi palabra es mi pacto conmigo. Pero así es Dios. Entonces, yo quiero que ustedes crezcan. ¿Entienden? ¿Por qué? Las manifestaciones se van. La atmósfera que nos hace sentir bien y está maravilloso, se va. Sécase la hierba, marchita sea la flor, más la palabra del Dios nuestro que dice para siempre. Así que cuando yo me siento totalmente fuerte, soy fuerte en el Señor, dice la palabra. Cuando me siento débil, confieso lo mismo, digo lo mismo, y eventualmente mi condición va a ser cambiada por la palabra que yo confieso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que ella es la que sale de la boca de Dios, y todo lo que Dios ha dicho que va a acontecer con su palabra va a acontecer. Me costó un poco de trabajo en los años 25 años, 24 años fue cuando yo descubrí el poder de la palabra, oyendo a un predicador en un programita que tenía todas las semanas a las 8 de la mañana de 15 minutos, hablando del poder de la fe. Ahora, bien, dice Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Él había evangelizado en Colosas. Había una iglesia en Colosas a la cual se le llamaba la iglesia de los colosenses. En ese tiempo no había iglesia pentecostal, iglesia católica, luterano, maranata. A la iglesia se llamaban por el lugar donde estaban. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea que la fe de ellos ya estaba siendo publicada. Pero nos dice Pablo, pero juntamente con esa fe hemos oído del amor que tenéis a todos los santos. La razón por la cual su fe funcionaba era porque tenían amor a todos los santos. Hermano, donde no hay amor, la fe no va a funcionar. Podemos hacer todos los cacareos de fe que querramos, porque la fe obra por el amor. Ahora, le estoy diciendo de las cosas que a mí me han bendecido. La verdadera fe es del corazón del hombre, que es el terreno donde entra la semilla de Dios, así se le llama a la palabra, para que seamos embarazados entonces con la visión de Dios. Jesús dijo, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar, y sembró y la semilla cayó en diferentes terrenos. Una junto al camino, donde las aves vinieron y se la comieron. Otra cayó entre espinos, los espinos la ahogaron. Otra cayó encima de las piedras, salió el sol y se secó. Y de 4 terrenos solamente uno fue productivo. Dice, y la última cayó ¿en qué? En buen terreno. Y aún la que cayó en buen terreno dio diferentes cantidades de fruto. Dio al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso indica que aún Jesús sabía que la palabra que él predicaba, habían 3 terrenos que nunca iban a dar fruto, y que un solo terreno. Yo oro al Señor que nosotros seamos no el camino, no las espinas, no la piedra donde cayó, buen terreno. Declaro que somos ¿qué? Buen terreno. Así que yo no solamente predico, a mí se me llama un sembrador. El sembrador salió ¿a qué? A sembrar. O sea, cuando yo entiendo eso, entonces tengo que venir preparado con buena semilla. Y después, pero además, el sembrador no solamente echa la semilla, tiene que echarle agua. Y el agua es el Espíritu Santo.
La Biblia compara el Espíritu Santo con fuentes de agua viva que salen de nosotros. Pero además de eso hay que fertilizarla. Yo creo que lo que fertiliza mi semilla es el amor. El amor mío, y que yo le revele a la gente el amor de Jesús. Como que la gente van a ser más propensos a creer: oh, pero si Dios me ama, yo no sabía eso. A mí me habían dicho que Él siempre me está buscando para, en lo mínimo que yo haga, darme un pescozón o darme un cocotazo. No. Él tiene que hacerlo como el último recurso. Para mí, pegarle a mis hijos era el último recurso. Y para Dios es el último. Ahora, veamos esto. Bien. Solo un corazón limpio puede ser el lugar para el crecimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios. O sea, el problema no está con la semilla. El problema está con el terreno. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, el carácter de Dios debe predominar en el corazón del hombre. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Dios es qué? ¿Dios es qué? Amor. Ahora, por lo tanto, la fe no opera donde hay odio. La fe no opera donde hay amargura, competencias, celos, iras, envidias y contienda. No opera. Y tengo noticias para usted. Y la persona puede ayunar 40 días y puede hablar en lenguas y puede hacer todas estas cosas que son bíblicas, pero si no camina en amor, Pablo dijo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si entregase mi cuerpo para ser quemado, si repartiese mis bienes para darle de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me vale. Que el amor es sufrido. El amor siempre le da espacio a la otra persona. Por lo tanto, para que nuestro corazón no nos reprenda, por fuerza tenemos que actuar en el amor de Dios. Quiero gritártelo ahora en fe. Gente de gran amor serán gente de gran fe. Di conmigo: gente de gran amor serán gente de gran fe. ¿Quieres ser una persona de gran fe que escucha la palabra? Amén. Hermano, te estoy diciendo, eso es lo que explica este señor de 77 años, tan saludable y tan activo a esta edad. No me tiene que estar cargando en una carreta o en una carretilla, quise decir. ¿Por qué? Porque yo he decidido caminar en amor. Me abusan, me mienten, me traicionan, pero mi corazón está afincado en Dios. Estoy parado en la roca de los siglos. Y nadie me va a separar del amor de Dios. Y yo voy a caminar en amor. Yo nunca podré controlar lo que otro hace, pero yo puedo controlar cómo yo le respondo. En esto conocerán todos que soy ¿qué? Mis discípulos. Si os amáis ¿qué? Los unos a los otros. Wow. Le estoy dando unas llaves poderosísimas que abren puertas para lo sobrenatural, que abren puertas para la prosperidad, que abren puertas para la salud, que abren puertas para la vida larga. Bien. Lo tercero que le quiero decir acerca de esta fe del vencedor es que mi fe se fertiliza con la humildad ante la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios. La gracia de Dios es la disposición que Dios tiene hacia su criatura. Cuando hablo de la gracia de Dios, es el lado blandito de Dios. Es el lado sublime de Dios. La gracia es lo que mueve a Dios a favor de sus criaturas. La gracia mezclada con la misericordia mueve a Dios aún a perdonarte todas las borradas que nosotros todos hemos hecho. Aleluya. Ahora, Juan 8:29 nos dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.
Señor, dame ese nivel, Padre Santo. ¿Alguien quiere ese nivel? Porque el que me envió conmigo está. Nunca me ha dejado solo. Pero yo hago mi parte. Jesús tuvo que hacer su parte, tú también la tuya. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Verso 10 de Juan 14, por favor. Jesús le está hablando a los discípulos. Le estaba hablando del Consolador. Les dice a ellos: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mi fe se fertiliza en la gracia de Dios. El alma que no es recta se enorgullece, porque cree que puede hacer las cosas por sus propias fuerzas. No, sin ti nada podemos hacer. Sin ti soy nada. Sin ti no tengo nada. Y creo que lo tengo todo, pero no tengo nada. Él es todo para mí. Con Cristo estoy, juntamente ¿qué? Y crucificado, es muerto. Así que los muertos no se defienden y no pelean con nadie. Y ya no vivo yo. ¿Y quién vive? Así que el carácter de Cristo se va a meter dentro del tuyo y te va a cambiar en lo que tú debes ser. La imagen de Dios en la tierra. Alguien dale un aplauso al Señor. Bien. Ahora, estamos hablando de la humildad ante la gracia de Dios. Se requiere humildad para recibir la gracia de Dios. Especialmente, mientras más inteligente es uno, mientras más diestro es uno, menos uno tiene una tendencia a no depender de la gracia de Dios. Venimos a la gracia de Dios como lo último cuando se nos atoró todo. Se requiere humildad para recibir la gracia de Dios. Recordemos, donde hay gracia, habrá fe. Para recibir todo lo que Dios ha provisto para sus hijos. Todo. Todo. Porque la palabra gracia es favor inmerecido. O sea, no es que Dios te está pagando por algo. Y yo creo en el ayuno, yo creo en la oración, yo creo en la búsqueda. Soy un ferviente adorador. Pero yo sé que al fin de cuentas, cuando yo vengo a donde Él, yo no saco mis méritos, yo no saco mis oraciones, yo no saco mis títulos. Yo simplemente, aquí estoy, Señor, en tu presencia. Quiero escuchar tu corazón y saber quién soy y a dónde voy y cuál es el propósito del gran yo soy. Abre mi corazón, quiero oír tu voz. Abre mi corazón, quiero oír tu voz. Te necesito, 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 te necesito. ¿Cómo yo vengo a donde Dios? Porque en esta mañana, a veces yo quiero compartirle a ustedes cómo es mi peregrinaje, para que la gente aprendan también y para que lo deseen. Hoy yo me desperté a las 3, pero era muy temprano. Me quedé. Y a las 4 menos 15 brinqué de la cama. Porque si me quedo en la cama me pueden dar, en vez de los sueños de Dios, las pesadillas del diablo. ¿En serio? ¿En serio? Entonces cuando yo salgo de mi cuarto, bajo al primer piso de mi casa, la primera planta, y no sé qué hacer. Yo no tengo deseos de orar, no tengo deseos de leer ninguna de mis oraciones, en serio. Pero yo sé que Jesús me dijo: ven a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y muchas veces
le digo algo, lo escribo, puede ser un párrafo, en algunas ocasiones se han vuelto 2 páginas. No es que estoy redactando nada, porque no es el tiempo para yo escribir un libro, pero bueno, a mostrarle en esta mañana lo que le dije a él. Eran las 4 a.m. Buenos días, mi Padre bueno. Te amo con todo mi ser. Y hoy vivo para la alabanza de la gloria de tu gracia. Lo primero es el amor. Por la sangre preciosa de tu santo Hijo Jesús, entro a tu presencia. Gracias, porque hoy es un día nuevo para llevarle a tus hijos, ¿se dan cuenta ustedes? El grato olor de vida de Cristo que tú has puesto en mí. Y le pido a Él, abre mi corazón para recibir de ti los sueños y visiones que tienes para todos aquellos que te buscan como la prioridad de su vida. Que tu fe me sea revelada, ¿se dan cuenta? Para hacer las obras y destruir las obras del diablo. Que tu reino venga y tu voluntad sea hecha. Y en el momento que hago eso, se empieza a abrir el mundo espiritual. Y no es que se me paran pelos, ni empiezo a llorar, nada de eso. Quisiera que fuera así. Aleluya. Pero es Él, es su gracia. Es su gracia. Su gracia es suficiente para mí. Tú eres la roca firme de mi fe. Me escondo en ti. Su gracia es suficiente para mí. Ahora, se requiere humildad para recibir la gracia de Dios. Donde hay gracia, habrá fe para recibir todo lo que Dios ha provisto para sus hijos. Jesús, que es la palabra hecha carne, pudo operar en una fe absoluta. Él podía actuar en una fe independiente, absoluta, porque era Dios, por razón de quien Él era. Pero Él siempre mantuvo una comunión y sumisión extrema a la voluntad de su Padre, y ejerció su fe en obediencia a las directrices de su Padre. Hay muchas cosas que Él podía hacer. ¿Sabe que hay gente que Él no lo sanó? Hay gente que no lo sanó. Un ejemplo muy clásico es el cojo que se sentaba ¿dónde? A la puerta de ¿qué? De la hermosa, el templo. Dice que por más de 40 años. ¿Cuántas veces Jesús le pasó por el lado? ¿Cuántas veces Jesús lo que le dio fue la limosna y no oró por él? Yo he dicho siempre en broma, Jesús dijo, no, este se lo voy a dar a Pedro para que practique. Sí, porque a veces nosotros los que somos ministros nos frustramos, porque creemos que le podemos resolver los problemas a todo el mundo y podemos entrar en un activismo en vez de una relación y comunión con Dios. Mira, querido, lo que Dios no inicia, yo no puedo continuarlo, y lo que Dios hace, yo no puedo arreglarlo. Yo simplemente soy barro en sus manos. Wow. Ahora, claro que la Biblia dice en 1 Juan 5:4, nuestra fe sigue siendo la fe de Dios, que me vino por medio de la palabra y el Espíritu Santo. La actitud del creyente siempre es una de humildad y sumisión, la misma actitud que tuvo la Virgen María. Y la actitud de la Virgen María cuando el ángel le trajo el mensaje y le dio la palabra, ella dijo, hágase conmigo, no de acuerdo a mi situación, no de acuerdo a mi gusto, no me acuerdo a lo que quiero, sino de acuerdo a tu palabra. Hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Y quedó embarazada con el sueño y la visión de Dios. Y tú quieres quedar embarazado con la fe de Dios. Ese debe ser tu eslogan, ese debe ser tu dicho. Diga conmigo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Den un aplauso fuerte a Jesús. Wow. Wow, 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 wow. Ahora, vamos al próximo secreto. Básicamente, mantener una fe constante.
por la paciencia y la perseverancia. Diga, paciencia. ¿Por qué a los que van al hospital le llaman pacientes? A los que van a una clínica, ¿cómo le llaman? Tienen que tener mucha paciencia, especialmente en Panamá. Mucha paciencia. Ok, bien. Hebreos 6, 12 dice: a fin de que no os hagáis, ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que requieren dos cosas para heredar la promesa: la fe, paciencia, persistencia, constancia, perseverancia, continuidad. ¿Ustedes han visto la paciencia mía desde que tuvimos que salir? La paciencia mía. Tengo fe, pero hay una cosa que se llama persistencia. Y yo creo que Dios exige la paciencia para enseñarnos algo, que al fin de cuentas Él es quien lo hace. Y yo creo que Dios sabe que Él nos malcriaría si Él fuera como, si la fe fuera como ir a Las Vegas y meter ir al casino. No, la fe no es meter moneda ¿entiendes? En el casino. La fe es una relación con Dios. Y esa relación se te hace real a ti en tu corazón. Llega un momento, mira querido, llega un momento que tú sabes, porque sabes. Cuando al final le enseñe la visión en un video, yo sé, porque sé que Dios tiene los recursos. Pero eso no indica que yo no sigo orando. Eso no indica que yo no sigo siendo perseverante y sigo confesando. Wow. Porque yo no puedo producirlo. Yo solamente lo cargo. Diga, yo lo cargo. Yo no lo produzco. En otras palabras, no somos productores, somos reflectores del sol de justicia. Así que aquí nos dice que por medio de la fe y la paciencia heredamos, ¿qué? Promesas. La paciencia bíblica se puede definir más como la perseverancia, la constancia, la persistencia en seguir creyendo. Sigo creyendo y no seré, ¿qué? Derrotado. Y la persistencia en seguir creyendo y esperando lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Y en el proceso tendré que hacer muchos cambios en mí. Hay cosas que me van a ser reveladas, pero como estoy en comunión con Dios y tengo el reto y tengo que hacer ajustes aún en mi vida. Ahora, hay una cosa que se llama doble ánimo. La persona de doble ánimo no tiene esta virtud porque es ambivalente en su posición. Santiago 1:8 dice: el hombre o la mujer de doble ánimo son inconstantes en sus caminos, no son perseverantes. O sea, escúchame algo, tú tienes que agarrar la promesa y, siempre lo he dicho por tantos años, tienes que morderla como el pitbull y no la dejes ir. Al pitbull casi hay que matarlo para que suelte cuando él cierra esas quijadas. Así debe ser un hombre de fe. Satanás sabe que no me puede matar, y no importa los palos que me dé, yo muerdo la promesa. Sigo creyendo y no seré, ¿qué? Sigo creyendo. La victoria me dará. Sigo creyendo y no seré derrotado. Sigo creyendo y prevaleceré. Sigo creyendo que en mi vida Cristo está. La victoria me dará. Por eso es que la paciencia es necesaria, porque en el caminar de fe habrá muchas dilaciones y aparentes negaciones. Entre el tiempo de creer la promesa y de recibir la herencia de la promesa, se va a requerir la persistencia, la paciencia, la continuidad de tu fe en la fidelidad de un Dios que no miente.
Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pero, y habiendo esperado, ¿con qué? Con paciencia. Tuvo que esperar con paciencia. Alcanzó la promesa. Por lo tanto, nunca soltemos la esperanza de nuestra fe, sabiendo que el Espíritu nos ayudará hasta que recibamos lo prometido. Hasta. Romanos 8:24. Porque en esperanza o en expectación fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Verso 25. Muy importante. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, con constancia, con persistencia lo aguardamos. ¿Y quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, aún no lo sabemos, pero gloria a Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alguien dele la gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Wow. Vamos entonces a la quinta cosa para yo vivir esta vida de fe. ¿Cómo es que yo desato mi fe? Yo desato mi fe por medio de la confesión atrevida, continua, de las grandes y excelentes promesas de Dios. Al principio no lo creo, al principio simplemente lo leo, pero mientras más yo oro y mientras más yo me humillo ante Dios y le pido a Dios que Él me revele cualquier cosa que está impidiendo en mí que yo reciba la palabra, Él me lo va a hacer. Yo no puedo rendirme. Diga, no puedo rendirme. Porque cuando yo peleé por la salvación de un muchacho por 17 o 18 años, yo sé de qué estoy hablando. Era agnóstico el muchacho. Por cierto que en el mes de marzo él va a estar predicando aquí por las tardes, porque yo ya saldré temprano, porque el mes de marzo lo voy a usar para estar en ayuno y oración todas las semanas. Me voy domingo por la tarde y regreso los viernes a prepararme para mis 50 años. Buscando a Dios. Buscando a Dios. Amén. Y me dijo ya Joel, dile que ya yo tengo mi primer mensaje. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca. ¿Y dónde más? En ambos lados. Hay gente que la tiene en la boca, pero nunca está en el corazón. La derrota de algunas personas son 18 pulgadas. Y aquí. Tienen que bajar lo que está aquí, ponerlo acá. Porque la fe viene por la palabra de Dios, no simplemente por lo que tú piensas o por lo que tú analizas. Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿En tu boca y dónde? En tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás que salvo. Pero esto también es para ser salvo, ser próspero, ser bendecido, ser victorioso. Porque con el corazón ¿para qué? Para ser justo. Pero con la boca se confiesa para salvación, para sanidad, para prosperidad, para lo que sea. Por eso Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, ¿la qué? La profesión, que es confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo llevo más de 30 años confesando a la iglesia de 5,000 miembros. Pero está a la vuelta de la esquina ya. Ahora, lo que se cree en el corazón por la fuerza, tiene que confesar con la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La fe no puede quedar presa en nuestro corazón y a la misma vez esperar que algo suceda en lo natural. No, hasta que Dios no soltó la palabra, sea la luz, las tinieblas estaban ¿qué? Sobre la tierra. Aún mismo Dios tuvo que soltar la palabra, sea la luz, porque Él soltó lo que Él era.
El problema es que estamos confesando lo que no tenemos y lo que aún no somos. Hasta que la palabra de Dios no se haga vida en ti y se haga real en ti y cambie tus conceptos y cambie tus complejos, no podrás tener la victoria. Dios podía decir sea la luz, porque Dios es ¿qué? Luz. Ahora, la palabra necesita un vehículo de expresión en la tierra. Ese vehículo es la confesión de tu boca. Como soy un ser creado a la imagen de Dios, y más ahora que soy nueva creación, puedo tomar la palabra de Dios en mi boca y aplicársela a cualquier problema, a cualquier circunstancia, a cualquier enfermedad, a cualquier demonio en mi vida. La palabra de Dios en la boca de Dios trajo orden, luz. La palabra de Dios en un hombre o mujer de Dios tiene el mismo poder que la que sale de la boca de Dios. Porque ahora tu boca se convierte en la boca de Dios. Wow. Por lo tanto, toma la palabra de Dios en tu boca, aplícasela a cualquier problema o circunstancia en tu vida. Ahora, no estamos confesando o declarando un capricho de nuestra invención, no, sino la misma palabra de Dios que dio origen a todo lo creado. Por eso no podemos ver las palabras como meros conceptos, ideas y doctrinas, sino como lo que es en verdad, vehículos que expresan poder y vida de Dios. Jesús sabía operar en la ley de la fe. Nadie jamás en la historia de la humanidad perfeccionó como Jesús la operación de la fe en todas las circunstancias que él se encontrara. Creo que Jesús poseía una gran fe porque tenía una confianza absoluta en la palabra de Dios. Pero esto le va a romper la cabeza a alguno. Pero no solo tenía confianza en la palabra de Dios, sino que eso le hacía tener fe en sus propias palabras. Él dijo, las palabras que yo hablo son ¿qué? Entonces dan vida, ¿no? Todos los fariseos estaban hablando palabras quizás más bonitas que Jesús, llenas de sabiduría humana, pero Jesús elevó las palabras que él hablaba a otro nivel. ¿Cuál es ese nivel? Las palabras que yo hablo son ¿qué? Espíritu y con. Porque el espíritu es lo que trae vida, la carne para nada que aprovecha. Por eso, estoy terminando, nos reta a nosotros a tener la fe de Dios. Marcos 11, 22, 23. Tened la fe de Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. En el nombre de Jesús.